programa es presentado por Protecno, Caldi Café, Posada Amada Mía, 12 Donas, Black Rhino Black. Buenos días, bienvenidos a otro programa de Daya Modo Mamá Radio. Yo soy Dayana Rodríguez y me consiguen en redes como @Daya Modo Mamá. En los créditos de la mañana tenemos, en dirección general, Carol Méndez, Ingeniería de Sistemas, Antonio Calderón, Dirección de Producción, Brian Agros, Control Técnico, Roxibel Materano, Conducción del programa quien les habla, Dayana Rodríguez, Certificada de Locución número 58.943. Hoy me va a estar acompañando María Fernanda Núñez. Ella es psicólogo, trabaja el amor propio y el de pareja, promueve la sexualidad sana, responsable y satisfactoria. Vamos a estar hablando del tema de sexualidad después de ser padres. A ella le pueden ir buscando mientras vamos a un pequeño corte como @vida y pareja en Instagram. Quédense conectados que ya volvemos para conocer a Mafe. Expandiendo por el mundo con orgullo mi bandera. Este amor por Venezuela, tenemos radio, dejando huella. Con nuestro programa de hoy sobre sexualidad después de ser padres con Mafe Núñez. Mafe, bienvenida, gracias por estar aquí hoy. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias a ti por invitarme. No, muchísimas gracias por abrir un espacio para ayudarme a ayudar. Yo no imaginé la cantidad de preguntas y comentarios que iban a salir sobre este tema, pero vamos a ver si logramos responderle a todo el mundo. Pero antes, Mafe, cuéntanos un poquito quién eres, a qué te dedicas, qué es lo que haces. Sí, yo soy psicólogo mención clínica. Una de las primeras áreas que me apasionó precisamente fue la de la sexología, y me empecé a preparar en esto hace muchísimos años, y luego obviamente el complemento que necesitaba para terminar de hacer el match, o sea, de tener como el combo completo, fue especializarme también en la parte de terapia de pareja. Entonces, básicamente son muy fuertes. Obviamente veo otras cosas, pero son como las áreas más fuertes que atiendo. Ok, buenísimo. Sí, ese tema crea bastante controversia también, porque es como tipo tabú, ¿no? La gente es como, ay, no, que si la sexual, ay, la palabra sexo, qué horror. Todavía siento que hay como demasiado tabú con eso. Así es, todavía. Parece mentira, pero todavía. Total. No, que quería, vamos a empezar, ¿sabes? Para poder ayudar a todo el mundo. De inicio, la primera pregunta, la que más se repite,
porque a uno se le apaga la llama después de tener bebé. ¿Cómo puedo prenderla? Porque no tengo ganas. Mira, es que una de las cosas que yo me encuentro en terapia muchísimo después de cuando las mujeres se enfrentan a las parejas, se enfrentan a todo este tema de la maternidad, de la paternidad, es que se idealiza mucho. Ojo, la maternidad y la paternidad es una cosa maravillosa, los hijos son la luz de los ojos de los padres, todo eso es así. Pero idealizamos mucho el tema de la maternidad, ¿no? Como que todo es bello, y se espera con mucha ilusión, y eso está bien, pero se deja de lado, o creo que no se habla mucho de la parte que no es tan simpática, ¿no? Entonces muchos papás, y esto que yo me encuentro mucho en terapia, el discurso es ese, oye, esto se romantiza demasiado, o sea, el reto es muy grande, los cambios, de verdad termina siendo prácticamente una crisis, es un cambio de vida total. Entonces, muchas veces no conversamos como pareja todos cuáles van a ser los desafíos, cómo nos vamos a apoyar, qué va a pasar. Obviamente hay que entender, y aquí viene esta parte del deseo, porque se apaga el deseo sexual, que hay unos niveles de estrés también muy altos, ¿sí? O sea, la madre, y también depende mucho de cómo cada mujer viva la maternidad, ¿no? Pero independientemente de que la viva más light o menos light, siempre va a haber estrés. O sea, tienes que estar atendiendo obviamente un bebé que depende 100% de ti, depende de qué tanto apoyo tengas en las labores del hogar. O sea, hay una cantidad de retos increíbles que obviamente esa cantidad de cortisol que va a producir tu cuerpo por los niveles de estrés compite con el deseo sexual, y si a eso le sumas la prolactina porque estás amamantando, que también es una hormona que no es para nada amiga del deseo sexual, pues obviamente en esa etapa es totalmente normal que el deseo sexual disminuya. Y creo que eso es una de las cosas que como pareja uno debería conversar al inicio, y creo que incluso los médicos, ¿no? A mí me encanta, mi doctor en particular es una persona mi ginecóloga, que sienta al papá y a la mamá, o sea, al papá y le explica, mira, los cambios hormonales, los cambios de humor, el deseo sexual, cuando le vayas a tocar los senos, qué va a pasar, o sea, yo creo que es necesario que los profesionales de la salud hablen mucho más de eso, porque a veces los hombres se quedan así también como, ¿qué está pasando? Porque ahorita me rechaza, ¿no? Entonces, efectivamente, hay temas que tienen que ver con la carga, este cambio de vida, y obviamente a nivel hormonal, pues también hay muchas cosas hay mucha producción de hormonas, cortisol, prolactina, etcétera, que está compitiendo también con el deseo sexual. Claro, sí, es que son muchísimos cambios, además que el cuerpo de la mujer cambia totalmente, una literal paso de saber quién eres a qué es este cuerpo y qué hace conmigo, o sea, que está pasando quién soy, y cuesta mucho. Una de las preguntas que también repetía mucho es eso, que me siento muy incómoda con mi cuerpo, porque no soy yo, obviamente tengo kilos de más, tengo ahora estrías que no tenía, y entonces no saben cómo manejar eso, y dicen que les da miedo hasta el rechazo por parte de su pareja. Exacto. Y ahí vamos, otra vez al tema de esas conversaciones en pareja. Obviamente, sí, para que todo este proceso sea lo más amigable posible, y ahí viene viene también el tema de que necesitamos algo que venga desde antes, ¿no? Necesitamos tener una pareja, obviamente, que sea empática, que sea compasiva, una relación de pareja en la que nosotros podamos tener conversaciones afectivas, donde podamos hablar los dos de cómo nos sentimos. Eso es sumamente importante, que yo, como mujer que esté pasando por todos esos cambios, y también mi pareja, tengamos la capacidad de acercarnos y decir, mira, me estoy sintiendo estos cambios, incluso me estoy sintiendo mal con mi cuerpo, porque a veces está más aquí en mi cabeza que también uno se imagina mucho que la pareja de repente está, no sé, no le va a gustar la cicatriz de la cesárea, o que si los senos están, o que si los rollitos, y el hombre muchas veces entiende más de lo que uno se imagina todo ese cambio. Entonces, probablemente si uno se atreviera más a conversarlo como pareja, y además tengo esa pareja que es apoyo y es empático, etcétera, probablemente sus respuestas también me ayudarían mucho a sentirme un poco mejor conmigo misma, ¿no? Claro. Sí, creo que es lo que dices tú, de conversarlo, de sentarnos y decir, mira, estoy pasando por todos estos cambios, está pasándome esto, me siento así, y ya como pareja conversarlo, porque creo que es más cómodo a sentirte incómoda todo el tiempo. Pero a veces, claro, es difícil caer en el tema. Es difícil. Y además conversar, o tú misma empezar a preguntarte y a tratar de revisar cómo quieres vivir, por lo menos en esa etapa, tu sexualidad. Pues bueno, sí,
no podemos negar, independientemente de que se den estas conversaciones que pueden haber, incluso esos complejos pueden seguir estando por un tiempo. Entonces, bueno, ¿cómo me sentiría yo cómoda aproximándome a ese tema, ¿no? Sí, pues. Claro, sí, totalmente. Una de las preguntas también de las cuestiones que hablaban mucho era, bueno, me lo dijeron como varias personas, la misma cosa de, la doctora nos dice que cuando uno, bueno, tiene sexo ya cuando estás en los últimos meses, eso ayuda a adelantar de alguna forma el parto y tal, pero mi esposo no quiere. Entonces, bueno, ahí yo siento que es como una balanza, ¿no? Porque o sea, a lo mejor yo lo quiero por mi cuerpo, porque me siento incómoda, me siento y lo hablo, pero creo que también por parte de él es sentarse y tratar de conversarlo, pero, o sea, viendo la parte de como el rechazo, es que no, ¿cómo manejan esa parte? Sí, mira, fíjate, a veces he tenido que, han llegado incluso a terapia de pareja personas que están en esta etapa, porque precisamente el hombre entra en este conflicto o sea, es la mamá de mi hijo, pensar, además por alguna razón se imaginan que le pueden hacer daño, o sea, hay como una cantidad de desinformación también, que de repente, muchas veces pasa que después de aclarar todas esas dudas, pues bueno, el hombre como que se siente más cómodo y cede, ¿no? Pero sí, hay personas que son un poco más resistentes, porque bueno, por tabú, por una cantidad de cosas, se resisten un poco más a la idea de tener relaciones sexuales en esa etapa, y de repente uno puede ir trabajando al empezar, bueno, si no pasamos tenemos que recordar, y creo que eso es una cosa importante de todo lo que vamos a hablar acá, que la sexualidad no es nada más llegar a la penetración y ya, o sea, la sexualidad incluye muchas cosas, entonces de repente, si nos aproximamos de otro modo, si empezamos de repente de poquito a más, a lo mejor el hombre también se puede ir sintiendo más cómodo, ¿no? Habría que ver qué es lo que lo está bloqueando, si es un tema de esto, de miedo, etcétera, o si es que otra cosa, que otro tabú tendrá ahí en su cabeza, y dependiendo de qué es lo que lo esté bloqueando, pues eso, irlo trabajando poco a poco. Claro, es un trabajo, pues no es llegar y ya, señores, hay que hacer todo un trabajo, una preparación. Bueno, tenemos que hacer un pequeñísimo corte, ha sido rápido, y ya venimos nuevamente con más. Manténganse conectados. Con nuestro programa de hoy, todo nace de vida y pareja. Claro, estábamos hablando un poquito del tema de la parte del hombre, porque bueno, si me cuentas, el hombre también vive todos estos cambios, vive todas estas adaptaciones. Y ahora que tú estás conversando de eso, yo recuerdo cuando fue mi embarazo, que la doctora tal cual me dijo lo mismo. Mira, no, al final, si se fue el sexo, pues eso ayuda pues, a romper cuentos y todo esto. Y el papá le daba miedo el tema de lo de la lástima, y yo voy a tocar. Ay, qué horror, yo siento que me voy a pegar, te voy a tocar. Y él le dice tú de la falta de información, y por más que la doctora habló con él, eso no le entraba en el chip, no de forma. Entonces me da mucha risa, porque ahora que tú comentabas esto, recordé y dije, o sea, no lo viví yo sola, esto lo vivió mucha gente pensando que de verdad le va a hacer daño al niño. Totalmente. Entonces, bueno, sí, es como tú dices, efectivamente, a veces por más que le expliquen, por más que sepa que no, que le digan que no, pues siempre queda ahí como ese miedo, o puede quedar ese miedo. Entonces por eso te digo, bueno, podemos ir trabajando, a lo mejor no llegamos de repente hay otras formas de estimular de repente el parto, bueno, que de repente se podrán poner en práctica, pero se pueden ir acercando de otra manera, igual eróticamente, igual de repente pensar en posiciones distintas, que de repente le sean menos, bueno, es revisar también que hay ahí. Cada cabeza es un mundo. Tal cual, también siento que lo que decías tú de que esto es como un proceso, ¿no? De que no es directo al grano, sino poco a poco.
y pienso en la parte también de la desesperación de la mamá de él, que yo quiero salir de esto porque la doctora me dijo que esto me va a ayudar. Y a fin de cuentas eso no te va a ayudar como tú estás pensando, porque si no tienes esta colaboración de papá está complicado. Exacto, sí, sí. Totalmente. Nate, ¿y qué piensas tú del tema de límites? Porque bueno, es un momento difícil para los dos, los dos están en este proceso de sí, pero no, es el cuerpo diferente, me da miedo lastimarlo, pero a lo mejor colocando límites también se puede sentir como ofendido el otro. Límites en el sentido ¿te refieres a negarse a tener relaciones? A negarse, esto no me gusta, o no lo quiero hacer, o tienes que respetar esto porque no me siento bien conmigo y no lo quiero hacer. Sí, fíjate, es que ahí volvemos, y yo siempre Es insisto difícil. de la comunicación, porque es que vuelvo y te digo, si no traemos esa buena comunicación desde antes, va a ser bastante complicado que de repente en ese momento la vayamos a tener, ¿no? Pero sí es súper importante conversar. Esos límites uno los pone siempre, o sea, yo siempre desde que uno empieza a estar con la pareja, hay cosas que te gustan, hay cosas que no te gustan, y uno de esos siempre debería conversarlo. Lamentablemente no se conversa con tanta naturalidad. Si eso nosotros lo hacemos previamente, obviamente va a ser mucho más fácil cuando llegue ese momento, efectivamente eso, de poner límites, que me gusta, que no me gusta, hay ciertas posiciones que no, hay ciertas prácticas que ya de repente no me van a gustar, porque bueno, hay incomodidad por un tema de volumen, de cómo te sientes, Del cuerpo diferente, claro. de náuseas, hay una cantidad de cambios corporales que probablemente ya no te van a permitir disfrutar de la misma forma, pero por eso también yo, conociéndome como mujer, de repente puedo empezar a explorar o a pensar de qué otras formas yo puedo disfrutar de mi sexualidad de una manera que para mí sea igual cómoda y satisfactoria. Sí, pero eso también depende mucho de mí, porque entonces pasa esto, que entonces el hombre muchas veces hay hombres que no quieren, pero hay otros que insisten más bien demasiado. Entonces hay hombres que son más invasivos, que entonces vamos a pasar 9 meses sin tener relaciones sexuales, ¿qué es esto? Y entonces obviamente eso también va empezando a generar el conflicto ahí en la relación de pareja. Entonces el conversar de esos temas y efectivamente hablar de los límites, pero bien, de una manera bien sutil y bien... Es la forma de decirlo. Obviamente no es la manera ideal. Sí, ahora que decías esto, justamente hubo una de las mamás que me comentó y me dice, es que el apetito sexual de mi esposo como que se desbordó. O sea, yo pensé que iba a ser al revés y ahorita es desbordado y yo, ¿sabes? Yo no me siento tan cómoda, yo no tengo tantas ganas como él y me da vergüenza y a veces no recuerdo la palabra, pero fue como por cumplirle, ¿sabes? Yo lo hago, estoy todo el tiempo con él, pero no siempre tengo ganas, y creo que también caer ahí es como hasta tipo, dañino para una, porque estás como haciéndolo por obligación. Claro, es que en cualquier etapa de tu vida con tu pareja, tener relaciones sexuales por obligación es incluso nocivo y contraindicado, porque el sexo tiene que estar asociado con placer, y cuando tú empiezas a tener relaciones por obligación, inevitablemente, o sea, no estás sintiendo placer, estás con desagrado, y obviamente vas a empezar a asociarlo con desagrado, y eso finalmente, si lo hago repetidamente, lo que puede generar es un trastorno incluso del deseo sexual, o sea, ya no me va a provocar, porque es que lo tengo asociado con cosas negativas. Entonces lo ideal es más bien esto, hablar de los límites. Bueno, mira, ahorita no me provoca, pero hay otras cosas, hay tantas cosas que podemos hacer, relacionados con el mismo tema erótico, nos podemos bañar juntos, nos podemos hacer masajes, puede haber estimulación de otro tipo, o sea, podemos ir aproximándonos de repente de otra forma que, bueno, a lo mejor eso también de alguna manera empieza a hacer que mi deseo también se despierte, ¿no? Entonces, exactamente. De poner en una balanza, bueno, sí, o sea, cómo nos podemos aproximar, la sexualidad, y eso sí, o sea, eso hay que tenerlo muy claro, así como vienen todos los cambios, la sexualidad probablemente no va a ser igual por mucho tiempo a como venía siendo antes del embarazo, y eso es importante conversarlo antes incluso. Sí. Antes del embarazo hablamos de toda la parte, es lo que yo te decía, hablamos de toda la parte bonita, de todo lo que viene, de qué vamos a hacer, y se nos olvidó un poquito hablar de todos los desafíos que se nos van a atravesar en el camino. Totalmente, sí, justo ahora que dices esto, hubo una que dice, ay no, yo con mi pareja buenísimo todos los días, yo dudo que se apague, y yo decía, pobrecita. Ay, no.
Bueno, mira, tú sabes que hay casos de casos, cada cabeza, de verdad que cada pareja es un mundo diferente y yo conozco parejas que de verdad durante el embarazo incluso han tenido una vida sexual, claro, con sus altos y bajos porque también hay picos hormonales y todo, pero han tenido una Claro. vida sexual súper activa, por ejemplo, así como conozco también parejas que incluso después del parto casi que ni esperan la cuarentena, ¿sí? Para estar otra vez, entonces Estaba apurado. todo el mundo es igual, ¿no? Sí, sí. Pero Cada cabeza es un mundo. no es lo más común. Sí, Mafe, en una de las preguntas, pero yo la leí y yo dije, wow, me dijeron y que hay forma de que no se apague la llama, de mantenerla prendida, así sea con pequeñas cosas. Dije, bueno, creo que, pero es que el cuerpo cambia tanto, uno no sabe, hoy amanece bien, mañana amanece toda revuelta. Entonces, esto va para más, hasta yo no sabría qué decirlo. Mira, es lo que te decía ahorita, hay que prepararse y hay que entender que inevitablemente cambios. es un cambio, o sea, es un cambio de vida donde probablemente va a haber estrés, va a haber una cantidad va a haber cambios hormonales, van a haber una cantidad de cosas que van a competir mucho con el deseo sexual, o sea, es que hasta en tiempo, en cansancio, o sea, mi cuerpo, o sea, es difícil, sobre todo esos 3 primeros meses después y a veces todo, como te digo, todo, cada quien viva la maternidad, van a ser todo un desafío. Entonces, es difícil pensar que no va a haber un cambio, o es muy ingenuo de repente pensar que no lo va a haber. Si después llega el momento y no lo hay, mira, perfecto. Pero lo más probable es que sí pase, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Obviamente, entonces, ahí viene la otra parte. Entonces, el tema de cómo expandiendo por el mundo con orgullo mi bandera. Este amor por Venezuela, TNO Radio, dejando expandiendo por el mundo con orgullo mi bandera. Este amor por Venezuela, TNO Radio, dejando Ahora sí, volvemos con base de arroba vida y pareja. Estábamos hablando, bueno, de toda la parte de sexualidad en el embarazo y todos estos pros y contras, por ponerle algún nombre. No sé, entre muchas cosas, estaban comentándome también que ellas sienten que a veces no les provoca, no es que no les provoca el sexo, sino que no sienten como apetito sexual por parte de su pareja.
Yo creo que esto da mucho de lo que tú dices de conversarlo, de hablarlo, de sentarnos y decir qué está pasando, vamos a llegar a acuerdos. Pero en un momento de la entrevista tú me hablaste sobre terapia de pareja. ¿Tú recomiendas terapia de pareja cuando ya tú sientes que, mira, se me fue de las manos, no sé qué hacer? Totalmente. Y siempre, mira, la mejor etapa para empezar a ir a terapia de pareja es cuando yo empiezo a sentir que hay una insatisfacción, una pequeña insatisfacción en alguna área. ¿Qué es lo que hace la mayoría de la gente? Llega cuando ya no se soporta, ¿sí? Donde ya hay mucho bajar la situación. Entonces, obviamente sí, en ese momento en el que yo siento que, mira, lo hemos intentado, lo hemos hablado, y de verdad no logramos superar esto que estamos atravesando, lo ideal es buscar ayuda antes de que eso se convierta realmente en un problema mayor. Esa siempre sería, obviamente, mi primera recomendación. Sí, alguien comentando esto de la terapia de pareja me decía, es que a veces yo siento que tengo que adivinar lo que quiere mi pareja, porque no lo conversa conmigo, creo que es un tema que, bueno, como decía al inicio, que es como tipo tabú, y yo no sé cómo abordarlo. Entonces, ¿puedes recomendar alguna forma más de cómo sentar a tu pareja y entrar en este tema que puede llegar a ser muy incómodo? Y como dices tú, que tiene que ser como hablado con cuidado, para que el otro tampoco sienta como el rechazo. Sí, fíjate, yo siempre recomiendo, esto seguramente cuando la gente me escuche se va a sentir identificada. Por lo general, cuando uno va a abordar un tema con la pareja, sobre todo cuando yo me siento insatisfecha o insatisfecho por algo, yo empiezo con una, como yo le digo, con una ametralladora de tú. Es que tú no hiciste, tú no dijiste, tú hiciste, tú no me estás haciendo esto, tú. Y ese tú, lo que hace es que el otro se ponga a la defensiva. Inevitablemente se va a poner a la defensiva. Entonces, si yo pienso bien cuál es mi objetivo, qué es lo que yo quiero lograr con esta conversación y tengo bien clarito qué es lo que yo necesito de mi pareja en ese momento, o sea, qué es lo que yo quiero lograr con esta conversación y tengo claro cuáles son esas situaciones que a mí me están haciendo sentir mal y qué es lo que me está generando, eso me está poniendo triste, me da rabia o lo que sea que me esté generando, yo tengo que intentar, y esto es un ejercicio muy difícil, intentar decir exactamente todo, lo mismo que yo quiero decir sin usar esa palabra, sin usar la palabra tú. Hablar desde yo y nosotros. Yo puedo describir la misma situación. Yo en lugar de decirte, es que tú no me estás entendiendo, tú no estás siendo empático conmigo, yo puedo, en lugar de decir tú, yo puedo decir lo mismo. Yo puedo decir, oye, cuando pasan ciertas situaciones donde yo no siento que se entienda lo que estoy sintiendo, yo puedo estar describiendo exactamente lo mismo sin usar el tú por ningún lado, solo hablar de yo y nosotros, lo que yo siento y lo que estoy viendo en nosotros. ¿Y qué me está generando eso? Eso me está haciendo sentir mal porque nos estamos distanciando, no estamos trabajando en equipo, sea lo que sea que me esté haciendo sentir. Y oye, ¿qué es lo que yo esperaría? ¿Qué es lo que me gustaría que pasara? ¿Sí? Ese guión así sencillito, si yo me ciño lo más posible a ese guión y no le lanzo el tú, que ahí inmediatamente el otro va a sentir, bueno, pero me estás diciendo que estoy haciendo todo mal y obviamente ahí ya me cierro, es mucho más probable que el otro, obviamente depende mucho también de las habilidades comunicativas y de la del otro, pero es mucho más probable que el otro se abra porque no me estás hablando de lo mal que lo estoy haciendo, me estás hablando de cómo te estás sintiendo tú. Sí, entonces es mucho más probable que haya apertura. Pero sin embargo, vuelvo y te repito, bueno, si por más que yo lo intente, trata de decirlo de la manera más bonita, etcétera, no logro que el otro se abra, que me escuche, que me entienda, pues bueno, ahí ya inevitablemente hay que buscar ayuda. Una tercera persona que nos ayude. Bueno, creo que vamos de sentarte tú a pensar primero qué quieres decir y cómo lo vas a decir, y no agarrar y sentarte de uno y tirar acá, porque ahí también, evidentemente, pues la cabeza te lleva por otros lados, las emociones te llevan por otros lados. Es que cuando yo no lo pienso, es que de verdad, porque me voy a dejar llevar por mi emoción, lo que voy a hacer es quejarme, lo que voy a hacer es lanzarme 3 horas de puras quejas, y al final el otro lo que va a sentir es, estoy haciendo todo mal, no entendí qué es lo que quiere que haga, y obviamente no va a llegar a ningún lado, ¿sí? Lo que vamos a hacer es que vamos a estar probablemente sintiéndonos mal los dos. Yo me voy a... Exactamente, ofendidos. El otro se va a defender ahí con lo que tenga, y entonces también probablemente va a decir cosas que me hieran, entonces eso no va a terminar bien. Si yo me centro en lo que quiero decir, en cuáles son las situaciones que me están haciendo sentir de esa forma, y sobre todo hablar de lo que siento, me siento de esta forma, para que el otro entienda que no es una, o sea, no, esto no te lo estoy diciendo porque me quiero quejar y ya, o sea, es que me siento mal, y qué es lo que espero, obviamente es mucho más probable que esa conversación tenga un final distinto. Un final mejor. Me quejo.
Totalmente, totalmente. ¿Sabes qué? Ahora hablando, que yo dije lo de tercera persona, o sea, tercera persona me refiero a un psicólogo, por favor, me aclaro buscar la tercera persona. Pero hablando de terceras personas, uno de los comentarios fue eso, que, bueno, uno no, hubo como dos o tres que me dijeron que por las ellas, evidentemente, bueno, la cabeza de uno que le pone a pensar así, ellos dijeron que por falta del sexo, de que ellas no se sentían atraídas, su pareja buscó una tercera persona. Que eso es porque, bueno, como ellas no tenían ganas, pero yo siento que no, o sea, yo siento que no, yo sé que eso no es así. Eso no es razón para que tú tengas una tercera persona. Entonces, bueno, entre esas, una de ellas me pregunta, me pidió que preguntara que si hay forma de evitar una infidelidad en el embarazo. Fíjate, eso decir que, a ver, y aquí va, y eso ocurre con la infidelidad en cualquier contexto, con embarazo, sin embarazo. Sí, y eso ocurre con bastante frecuencia. Si mi pareja, o sea, primero si mi pareja llega a hacerme sentir a mí culpable de lo que está haciendo, pues bueno, eso por ahí. Ajá. Y si él no lo hace, pero además soy yo la que me estoy sintiendo culpable porque él lo hizo, pues yo también tengo que revisar eso. O sea, el que finalmente toma la decisión de llegar a hacer algo como eso, porque al final eso que soluciona, o sea, es una solución como muy egoísta de, bueno, como yo no estoy recibiendo lo que quiero, yo voy a ir a buscar. Entonces, obviamente eso no es la solución a ningún problema. Que sí, y por eso vuelvo y repito, yo tengo que sí puedo hacer yo como pareja, porque obviamente aquí hablamos de corresponsabilidades, pero no de que el otro sea infiel o no, sino de que, bueno, de que haya satisfacción o no en la pareja. De repente procurar no olvidar que cuando tenemos hijos, nuestro rol no se limita solo al de mamá. Muchas veces pasa eso, ¿no? Como que mi rol se limitó, o sea, ya yo no soy ni hija, no soy esposa, no soy más nada, ahora me limito a esto. Y yo no puedo olvidar, no solamente por la pareja, es súper importante que la mujer no pierda incluso ese espacio de individualidad, donde yo puedo tener así sea unos 15 minutos, sobre todo al principio, que yo sé que es imposible que vaya a tener mucho más, o muy difícil, donde yo pueda tener ese espacio de individualidad, donde yo pueda tener ese espacio incluso con la pareja, por más difícil que sea, así no tengamos ayuda, así sea en casa, donde podamos tener ese espacio de pareja, que yo no olvide que eso también es importante, ¿sí? Que esa personita que llegó para unirnos como familia y no para separarnos. No es tan fácil y por eso a veces requiere, por todo este tema de todo lo que moviliza la llegada del bebé, y por eso a veces es bueno buscar ayuda, pero es eso, si yo me procuro no olvidar que todos esos roles siguen siendo importantes, pero y que tengo que aprender a equilibrarlos, pues bueno, las probabilidades de que la relación no se desgaste, no voy a hablar de la infidelidad porque vuelvo y repito, echarnos la culpa de que eso pase, me parece súper injusto. O sea, estamos pasando todo este momento, yo me eché la culpa no me parece justo, pero de que haya roces, ¿sí? Y de que finalmente, pues, vamos a hablar de que la relación pueda tener un desenlace de repente, o que empecemos a tener demasiados conflictos, ¿no? Y obviamente, bueno, finalmente que termine pasando esto, que obviamente no hay justificación de que, bueno, porque está embarazada o porque tuvo el bebé y no tenemos sexo, pues esto vaya a pasar. Obviamente es algo que tenemos que conversar como pareja, pero bueno, finalmente hay muchas otras alternativas si ya yo no me siento bien en esta relación antes de cometer una infidelidad, ¿no? Claro, exactamente. Sí, una infidelidad no está justificada, por favor. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, entre las cosas de la infidelidad también ahora te estabas conversando que un hijo llega a unirnos como familia. Y pasan muchas, y esto también fue hablado, que siento que le echa la culpa toda a la llegada del niño. Desde que llegó el niño, no estamos juntos, desde que llegó el niño, estás amargada, desde que llegó el niño. Entonces, ellas piden como que, o sea, que ellos están viviendo este proceso también, que ellos saben qué es lo que está pasando, pero que sienten como que no lo entienden, que como que no caen en cuenta. Entonces, que no saben cómo abordar esto primero que se sienten mal porque le echan la culpa a su hijo, evidentemente, es como si me lo dijeran a mí, es que por culpa de ti hago, tú eres una amargada. Pero, o sea, no. Entonces, ¿cómo manejan esto de que sienten que los esposos como que entienden lo que está pasando, pero como que no están bien metidos en el tema, en la cosa? Sí. A mí me parece muy simpático una dinámica que a veces es necesaria hacer, ¿no? Los papás, obviamente, el rol de la mamá y del papá obviamente son de alguna manera distintos, ¿no? Obviamente el bebé depende mucho más de la mamá al principio que del papá, aunque
aunque es importante que las actividades se compartan, el tema de vamos a bañar al bebé, todo, es importante que se compartan, pero la mujer obviamente siempre es la que termina sintiendo mucho más el peso al principio, ¿no? Sobre todo al principio. A veces tener como sobre todo en algún fin de semana que el hombre tenga libre, por ejemplo, que el papá tenga libre, procurar que ese fin de semana, una cosa como que lo conversemos, vamos a hacer esta para que tú veas todo el peso que de repente yo estoy manejando, sin ayuda de nadie, que de repente, y aprendiendo a delegar, porque otra cosa que no sabemos mucho es delegar, ¿no? Vamos a de repente tú te encargues de la mayor parte de las cosas que yo hago durante toda la semana. Esa dinámica, a veces cuando de verdad se hace bien hecha y cuando el hombre está dispuesto y todo esto, hace que el otro abra los ojos y diga, oye, sí, todo el peso que estás teniendo, obviamente ahora entiendo más cómo te sientes y probablemente empezamos a distribuir las cargas de manera distinta, porque a veces no me parece justo. Sí, obviamente esto estás amargada desde que, bueno, pero a veces de verdad no estoy del mejor humor del mundo porque no tengo quien colabore, quien también me comparta conmigo esta responsabilidad que estamos teniendo, y bueno, con toda razón puedo estar molesta, y no solo molesta. Yo creo que algo muy importante, ahorita que todo este tema de la depresión y todo esto está tan en boga, creo que es importante conversarlo también. La depresión postparto existe, y yo creo que es importante que toda mujer, después de dar a luz, que no se sienta feliz, que sienta que no estás teniendo esa conexión con el bebé como de repente le gustaría, que se esté sintiendo de una manera que no se termina de hallar en el rol de mamá, etcétera, que busque ayuda, porque probablemente lo que puede estar atravesando es una depresión postparto. Y eso obviamente no solo en el tema de pareja, va a complicar todo en muchos sentidos, sobre todo para ella, que es la que lo está viviendo. Entonces hay que tener mucho cuidado también, que no es solo esto de que, bueno, sí, todo cambió, estabas amargado o no estabas amargada, es que a veces la depresión postparto existe, ¿sí? Y viene así, y se muestra así. Y a veces yo no me muestro triste, sino que la depresión a veces se disfraza de rabia, ¿sí? Claro. Estando de esa forma. Entonces hay que tener mucho cuidado también, porque eso es un tema súper importante. Pero Totalmente. En líneas generales, pues mientras más distribuyamos las cargas y más... Mira, hay una cosa que hace poco me recordé ahorita, el esposo era una pareja y estaba en todo este proceso además de haber tenido un bebé, y él me decía, no estaban teniendo relaciones sexuales, etcétera. Entonces estábamos en esto de distribuir las cargas, y él me decía, si tú me dices que lavando los platos y haciendo esto y esto y esto voy a tener más sexo, yo lo hago, me decía. Y yo le decía, parece chiste, y nos reíamos en la sesión, pero efectivamente la probabilidad... O sea, si tu pareja, y era una de las cosas que iba a terminar de decir en el segmento anterior, para las mujeres sentirse que trabajan en equipo, sentirte acompañada, eso es, amigo, sexual también. Eso ayuda a que yo me acerque afectivamente a ti y que las probabilidades de que también quiera intimar luego también aumenten. Entonces sí, el que tú colabores, el que ayudes, el que colabores, más allá de colaborar, el que te hagas cargo también de lo que es tu responsabilidad como papá, pues va a aumentar las probabilidades de que luego venga esa otra parte que tú estás esperando. Sí, enciende la llama. Lava los platos, enciende la llama. Tenemos que... Dime. Y tú ves hay memes de eso y todo, y videos por ahí ahorita, ves al hombre barriendo, haciendo... ay, qué sensual te ves. La mujer y te... Total. Es verdad. Bueno, tenemos que ir a un pequeño corte y ya volvemos con más pelea, vida y pareja. Manténganse conectados.
ahora sí con el micrófono prendido, disculpen. No, pues, hablando un poquito, retomando lo que dijiste de la depresión postparto, yo recuerdo que a mí me dio, yo la sufrí agresiva, yo no estaba feliz, yo no estaba triste, yo tenía una rabia interna contra todo, contra la humanidad. Yo llegaba al punto en que Tiago lloraba y me daba tanto miedo que yo perdía el control, que yo lo dejaba en su corral y me alejaba. Y él quedaba ahí llorando y yo me alejaba, respiraba, me acuerdo que yo contaba hasta 10 y entonces volvía a donde estaba él. Y ahora pensando en esta parte de ahorita estábamos en el corte y recordé esta época mía en donde evidentemente el papá yo no lo podía ver ni en foto. O sea, el papá se me acercaba y yo me convertía en Hulk. Entonces, recordado todo esto que tú dices de que sí, que la depresión postparto existe y hay que tratarla. Y muchas mujeres dicen, y pasa mucho que les dicen, eso es normal, acabas de tener un bebé. Totalmente. No podemos Y, normalizar la depresión. y no, eso no lo puedes normalizar porque es algo que tienes que tratar, que tienes que buscar ayuda. Y ahora, aprovechando que tú lo comentaste, dije, oye, qué importante es que uno sepa que de verdad es algo que te está pasando, que no es porque, ay, tuviste un bebé, tranquila. Eso es normal, no es normal. Normal, o sea, normalizamos mucho y además porque, y es que tanto la ansiedad como la depresión son condiciones que la gente tiende a no entender, ¿no? Y siempre es una cosa como es fuerza de voluntad, como siéntete mejor, como eso se te va a pasar, y no, o sea, si de verdad yo no estoy pasando esta etapa como la tengo que pasar, y no me estoy sintiendo, o sea, yo me conozco, ¿sí? Estoy más irritable que, si de verdad, además siento estas señales de alerta de, oye, no me acerco ni siquiera porque, o trato de alejarme porque me siento miedo, no me siento conectada como me gustaría, y además toda la culpa que eso a veces implica, no sé si te pasó, pero entonces imagínate, porque se supone, por todo estar, que como se romantiza la maternidad y todo eso, se supone que yo tengo que sentir una conexión con mi bebé, pero increíble, me tengo que sentir en las nubes porque acaba de nacer mi bebé, y me siento todo lo contrario, siento que no estoy conectada, me siento mal, me siento irritable, obviamente eso empieza a generar culpa, o sea, ¿qué me está pasando? O sea, no entiendo lo que me está pasando. Entonces, yo necesito sí o sí buscar ayuda. Y lo ideal es buscar en ese momento un psiquiatra que tenga más experiencia en este tipo de situaciones, porque en algún momento se pensaba que las mujeres, sobre todo en esa etapa de lactancia, no podían tomar antidepresivos, ¿sí? Y actualmente se sabe que hay medicamentos que no tienen no están contraindicados en el caso de la lactancia. Entonces es súper importante que sea un psiquiatra que esté familiarizado con este tipo de temas, si es además un psiquiatra que tenga alguna especialidad en todo este tema del posparto, etcétera, obviamente muchísimo mejor, porque lo más probable es que vaya a necesitar en esa etapa medicación. Y tengo que dejar de estigmatizar también ese tema de la medicación, porque me tenga que medicar no quiere decir que esté loca, ni que, o sea, sencillamente en este momento hay un desequilibrio neuroquímico en mi cerebro, sí, estoy deprimida y necesito estabilizarme para poder funcionar como tengo que funcionar. Y eso va a ser por un tiempo específico, no es que voy a tomar antidepresivos para toda la vida. Es dejar a un lado, porque seguimos también un poco con este estigma del psiquiatra. Entonces, lo ideal es que, lo ideal no esperar mucho y buscar ayuda lo más rápido posible. Totalmente. Y eso de las culpas es súper importante, porque bueno, yo tengo un podcast que se llama Las Culpas, por eso mismo, por tu culpa, porque es eso, uno tiene tantas culpas en la maternidad y entonces viene a cargarse cada cosita que uno va jalando porque siempre es que por culpa de la mamá no sé qué, por culpa de la mamá no sé cuál. Ahora, ya para cerrar, Mafe, esta fue una de las que me dijeron también, que dije, la voy a dejar como para el final, que era, ¿dónde puede tener uno sexo si supuestamente si se despierta el niño, qué vergüenza, cómo voy a tener sexo cerca del niño, pero cómo voy a buscar tiempo para eso, cómo hago para tener sexo en mi casa? O sea, yo siento que evidentemente, o sea, no solo en el cuarto, solo en la cama. Entonces se la voy a lanzar a Marta y ella que diga que les ponga creativa la mente a estas mamás que nos están escuchando. No nada más cuando tenemos hijos, o sea, el único lugar para tener sexo no es la cama, ¿sí? Entonces, obviamente, con la llegada del bebé, tenemos el bebé probablemente los primeros meses en el cuarto. Mira, una de las cosas que la gente no sabe y que a mí me alarma muchas veces porque lo he visto en comentarios por ahí, tener relaciones sexuales, así sea un bebé recién nacido, tener relaciones sexuales con el bebé en el cuarto es abuso, ¿sí? Además. Y no estoy exagerando, es abuso, no se debe hacer.
el sitio para tener sexo, o sea, podemos tener relaciones, podemos meternos en el baño, podemos tener, y digo lo del baño porque efectivamente ahorita sobre todo con este tema de la migración, o de, bueno, gente que vive con familia en su casa, etcétera, bueno, no de repente no nos podemos ir para la sala, no podemos inventar, no nos podemos ir para la cocina, no podemos inventar tanto, pero bueno, está el baño, o sea, hay otras formas de repente, La ducha. está la ducha, o sea, hay otras formas de repente, otros lugares donde podemos tener relaciones sexuales, o en algún momento en el que, si tenemos la fortuna de tener abuelita, etcétera, que cuide al bebé unos minutos, una media hora, una hora, podemos tener un espacio para nosotros en el cual podemos hacerlo sin necesidad de hacerlo con el bebé en el cuarto, porque eso sí, de verdad, totalmente contraindicado. Quiero decirlo, señores, por favor, no. Por- Por favor, no se lo dice, se lo digo que eso no se hace. Por Dios, no le traumen ahí a sus hijos. Ay, no, por favor. Son muy chiquitos que no se debe hacer. Sí, no, eso está todo mal, todo mal. Nace, hemos llegado al final del programa, a mí el programa se fue volando. Te agradezco mucho por estar aquí, por acompañarme, ayudarme con tantas dudas y preguntas de estas mamás embarazadas que están encima. Están aquí, pero porfa, ¿cuándo es el programa sobre sexualidad? Porfa, y el programa, porfa. Ya que tiene todas las respuestas sobre sexualidad, Mafe me ayudó. Mil gracias, Mafe, por estar aquí hoy. No, gracias a ti, a mí se me pasó volando toda la hora y bueno, nada, para cuando quieras, estoy... Claro que sí. Mil gracias. A Nata la pueden conseguir por @vida y pareja. Ella siempre está montando ahí muchísima información y estoy segura que si les queda alguna duda o algo pueden escribirle. Y así, mira, le dan este contenido para que ella les siga informando sobre este tema. Mil gracias a todos los que nos acompañaron hoy. Hoy tuvimos en dirección general a Carol Méndez, Ingeniería de Sistemas Antonio Calderón, dirección de producción Brian Agres, control técnico Roxibel Materano, conducción del programa que les habla Dayana Rodríguez, certificado de locución número 58.943. Nos vemos el próximo miércoles en un nuevo programa. Que pasen un buen día. Chao, bye, Nace. Este programa fue presentado por Protecno, Caldi Café, Posada Amada Mía, 12 Donas, Black Rhino Black.